Asociación de Pastores Zona Norte a través de la FM RDT 106.9. ¿Y los teléfonos para comunicarse? Bueno, los teléfonos que tenemos para comunicarnos es el 11 62 42 92 28. Así que todos aquellos que se quieran comunicar, allí están para conocernos, para saber qué es la Asociación de Pastores de Zona Norte. Sí, cualquier tipo de información. Como bien decíamos al principio, programa número 90 de la cronología general y programa número 29 de lo que va del 2025. Así y queremos dar la bienvenida en esta tarde a los pastores misioneros Patricia Cortés y Oscar Roldán de la iglesia IMDET, Iglesia Misionera de Tigre. Ellos están ubicados en la calle Mateo 2398, esquina General López Rincón, de Milve, partido de Tigre. Y tienen reuniones los días viernes a partir de las 19 horas. Pastores Patricia y Oscar, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. Un gusto recibirlos. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Así que bueno. Un honor recibirlo. Es una familia particular, es una familia misionera. Sí. Se nota porque ya están preparándolo a los pequeños. Ya hablan en inglés y en chino. Sí, ya en cualquier momento. Ya cuando escuché eso dije, están siendo preparados. Exacto. Tenemos una pequeña costumbre, una buena costumbre en los estudios de la radio, de regalar un presente a los pastores invitados. Muchísimas así que, gracias, bueno, para que quede registrado. Sí. Así ven los otros pastores que cada vez que vengan acá se van a llevar el presente. Una lapicera. Exactamente. Ahí no sé por dónde empezar, pero bueno, sé que hay dos nacionalidades juntas, uno de Argentina, el otro de Colombia, y que se conocieron de una forma extraordinaria, muy bonita, muy linda, que por ahí después nos van a contar, pero vamos a empezar por el pastor. Pastor, ¿cuánto hace que conoces al Señor? De cristiano, y desde los 33, tengo 54. 22 años. 22 años. Y como pastor, 15 más o menos. 15 años. ¿Quién fue la bendecida o el bendecido que sembró la semilla en tu vida? Mi madre. Fue la primera llamada de la familia, la pastora Selva. La pastora Selva, que la tuvimos en los estudios de la radio. Es más, en principio fui su archienemigo. No, ¿por qué? Saulo, bueno, quedó chiquito al lado mío. Claro, ¿a los cuántos conociste al Señor? ¿A los 30? A los 33. Uy, lo que te tuvo que soportar. Y fue un cambio tremendo. Al principio hubo conflicto, hubo choque. Sí, claro. Sí. Bueno, usted ya la conoce. Sí. Una mujer de carácter. De carácter y de fe. Exacto. Y de fe, sí. Y pastora, Patricia, ¿cuánto hace que conoce al Señor? 28 años. 28 años. ¿Quién fue el bendecido o la bendecida que sembró la semilla en usted? Fue una joven, pastor, que yo conocí al Señor siendo muy joven y vi una chica que tenía algo diferente y dije, quiero lo que ella tiene. Y nunca me predicó, solamente yo la observaba y dije, esta chica tiene algo diferente. Wow. Y me invitó a un campamento para jóvenes y ahí tuve un encuentro con Dios. Fui la primera en mi familia. También, la primera en la familia. También pasé persecución. Sí, bueno, sí, wow. La familia. ¿Ya estaba acá en Argentina o fue en Colombia? En Colombia. En Colombia. ¿En qué parte de Colombia? Bogotá. En Bogotá, en capital. Capital. En capital. Bueno. Y una pregunta más, y ya lo dijo el pastor. ¿Cuánto hace que llevan de casados? Ya con esos preciosos peques que tienen. Ya llevamos 8 años. 8 años. Para la audiencia que no nos conoce, lo tenemos a Santiago, a mi derecha, hacia la punta, a cargo del papá, el pastor Oscar Roldán, y a Sofía, la princesa bonita de la familia, que está en los brazos de mamá, la pastora Patricia Cortés, que también está estudiando en el seminario, sumando conocimiento a lo que ya tienen, no es que recién empiezan, ya tienen conocimiento los pastores y han viajado por diferentes partes del mundo. Pastor. Sí, vamos a empezar por la cabeza del hogar, por el pastor. ¿Qué fue lo que te impactó cuando conociste al Señor? ¿Cómo pude vencer cosas que antes no podía? Es decir, bueno, yo tengo mi juventud fue bastante complicada por temas de ataques de pánico, fobias, voces en la cabeza, cosas horribles y eso me llevó
porque no corría Jesús, fui primero al santo, al Claro, sí, lo brujo, típico. Lo típico. al agorero, al horóscopo, fui al sacerdote, fui a la Virgen. El sacerdote me dijo, no, vos estás mal, tenés que ir al médico. Fui al médico, el médico, no, lo tuyo es para psicólogo. Fui al psicólogo, el psicólogo, no, dijo, yo no sirvo, tenés que ir al psiquiatra. Terminé en un psiquiatra, el psiquiatra me diagnosticó y tomaba 5 Valium por día. Wow. Y estaba cada vez peor. Wow. Y cuando llegué a Cristo me oraron, un pastor Venturini, que ya partió al Señor, y me oró y cambié completamente, nunca más tuve problemas y tuve un encuentro con el poder de Dios, no con una religión, sino con el Dios que me mostró en mi vida que era real y que estaba por sobre todo lo que estaba pasando. La verdad que te dio vuelta como una media, así como dicen Claro, los chicos, ¿no? como dicen los chicos. Es verdad. ¿Y usted, pastora? ¿Qué me Una impactó? amiga, ¿qué te impactó de lo que es haber conocido al Señor? No sé. Aparte de, recién comentabas que había una chica que era diferente Sí, al resto, no, que eso te llamó la atención, pero algún milagro, algo que te haya impactado. no sé, tantas cosas sobrenaturales. Creo que cada cristiano que ha tenido una experiencia con Dios tiene muchas cosas que contar, ¿no? De pronto, conocer al Dios, no solamente de oídas, sino en lo tangible, en lo real, el escuchar la voz de Dios, no sé, si me pidiera preguntarle, hay muchas cosas, muchos testimonios, Sí. pero más si fue en la primera experiencia, porque hay cosas que han marcado mi vida, de lo sobrenatural de Dios, pero cuando lo conozco y empiezo a experimentar la presencia de Dios sin que nadie me hable, sin que nadie me ministre, empiezo a escuchar la voz de Dios, porque me llamó también, creo que tengo un llamado hacia lo profético, entonces empiezo a escuchar la voz y empieza Dios a hablarme de cosas que van a pasar y que no han pasado y ver que se van cumpliendo, porque era una bebé espiritual y no tenía alguien que me adoctrinara, me formara, sino en ese tiempo tal vez llegué a la iglesia, es una joven que ama a Dios, que quiere venir, pero empecé a hacer esa relación con el Espíritu Santo. Entonces y después en el estudio de la palabra te vas dando cuenta que lo que el Señor te venía hablando, que aunque no tenías conocimiento, estaba escrito en la palabra, y eso pues me ha maravillado. Tremendo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que en realidad la experiencia del pastor fue una experiencia particular de él, y en lo suyo es algo que yo más que nada quería decirle, porque a veces hay como milagros que a uno Sí. le rompe la cabeza de Sí. decir, ¿qué pasó? No. Pero él lo tuvo personal, Claro, por eso pero tengo digo, milagros de otro tipo, pastor, sí. porque no tengo una vida así tan... Sí, transformada, Sí. transformada, porque antes yo decía, Dios, escuchaba a los jóvenes decir testimonios terribles que los rescató de las drogas, y yo no pasé Claro, por eso. sí, Entonces, sí, te entiendo. pero bueno, voy a dar un testimonio que hoy yo le decía al Señor, y que en muchos tiempos, recordando el poder de Dios, sé que Dios puede hacer algo a favor de nuestras vidas. Amén. Uno de tantos testimonios, en un año, yo trabajé muchos años de misionera en Paraguay, y en uno de esos años, Dios me dice, quiero que organices un evento para pastores. Yo era muy joven, y bueno, empecé a vincularme con la asociación de pastores, de la filial en la ciudad que yo trabajaba, que era Ñuñoa, y empezamos a hacer ese evento, y bueno, en una iglesia, y al siguiente año me dice Dios, quiero que vayas, pero esta vez vas a hacerlo en la iglesia más grande. Y yo decía, Dios, vos me pedís que no pude llenar una iglesia de 500 con pastores, y quieres que yo vaya y hable y pida a la iglesia más grande. Y bueno, empecé a caminar en fe, ¿no? Yo, por la misericordia de Dios, empecé a conocer el Dios que provee, porque no tenía alguien que me enviara recursos, ni gente, influencia que dijera, te sustento tu ministerio. Era caminar por la palabra dada por Dios y por la palabra dada por el varón de Dios en fe, y ver cada milagro se va desatando. Y empezamos a trabajar en esto, y pasaba el tiempo y nada pasaba. Tenía que cubrir el pasaje de avión, no tenía todavía el local, nada. Y Wow. me levanto una mañana y le digo, Dios, yo siempre he hecho oraciones locas al Señor, tengo testimonio muchas veces. Le dije, Dios, si en esta nación hay un hombre de Dios, te pido que hoy me traigas una respuesta, porque ya se acercaba
menos de una semana para el evento, me decían cancele, no tiene los recursos para traer al predicador, aún no tiene nada, básicamente nada. Y yo caminando por las calles de Asunción le decía, Señor, esto no me lo inventé yo, me lo dijiste tú. Yo estoy caminando en fe sobre lo que me hablaste. Tremendo. Y le hice esa oración al Señor. Al siguiente día yo trabajaba en un instituto bíblico enseñando y el pastor con el que yo trabajaba formaba parte de la comitiva. Sí. Pero yo nunca le dije a nadie, me pasa esto, lo otro. Solamente íbamos trabajando conforme a la organización, ¿viste? Y me llama, viene y me dice, hoy tenemos que solucionar esto. Vamos a hablar con el pastor de la iglesia de la ciudad, el que estábamos pidiendo a la iglesia, porque no nos había dado una respuesta tampoco. Y vamos y me recibe el pastor como si nada, me dice, ¿qué necesita? Yo me sentía como Esther cuando le dicen, dime, aclárame qué es lo que necesitas. Le dije, mire, pastor, le voy a decir la verdad. Yo hasta el momento no tengo nada. Lo único que quiero que me bendiga, me preste su iglesia, me preste un grupo de alabanza, porque yo en este momento no puedo juntar un grupo de alabanza. Hay que ensayar y todo para algo así. Sí. Necesito ujieres, y le voy a pedir un favor, porque cuando él prestaba la iglesia, él no convocaba a su gente. Y tenía la iglesia grande. Y quiero que convoque a su iglesia. Y me dijo, sí, todo está dado. Y bueno, nos prestaron la iglesia, hicimos el evento, Dios se movió, gracias a Dios. Pudimos, para el pasaje de avión, para traer nuestro predicador, nosotros éramos 4 misioneros y cada uno pedimos prestado para poder traer a los misioneros. Y bueno, hicimos el evento, fue lindo ahora, pero no hemos como era sobre la hora el vuelo, no conseguíamos ir de vuelta. Entonces te lo trajimos de ida. Y dije, Señor, ¿qué hacemos? Con lo que Dios nos bendijo, le dimos para que pudiera comprar el de regreso. Claro. Y yo salía de Paraguay y pasaba por tierra, me fui a Bolivia, Santa Cruz. Nosotros hacíamos varios eventos con el ministerio que trabajamos para pastores y líderes y me uní al equipo que trabajaba allá. Y cuando llego a Santa Cruz de la Sierra, el Espíritu Santo me dice, la persona que te prestó el dinero lo necesita, pero no te lo pide porque sabe tu situación. Y le dije, Dios, yo sé que tú eres real, durante todos estos años he visto tu gloria. Y no tengo cómo pagarle, no me interesa cómo voy a volver a Colombia, pero me interesa saldar esta deuda. Me prestó $200 a mí y me ha prestado a mí para poder cubrir, ¿no? Y claro, cada misionero que ha trabajado conmigo tenía esa situación. Y me entra un mensaje. En ese tiempo yo no manejaba mucho las redes sociales, pero estaba en este tema de las redes sociales. Y me entra un mensaje de un pastor que estaba en Estados Unidos y me dice, misionera Patricia, necesito que me llame a los Estados Unidos. Y le digo, Señor, ¿por qué me haces esto? No tengo cómo moverme en Santa Cruz de la Sierra para tomar un colectivo. Y no puedo hacer una llamada a larga distancia. Entonces, bueno, conseguí, le llamé. Me dice, misionera Patricia, le voy a girar $200. Yo no soy expresiva de gritar, de nada, pero era la deuda que yo tenía. Y yo, no, como no soy expresiva, pero empecé a gritar, gloria a Dios. Era la respuesta que necesitaba, ¿viste? Gloria a Dios. Y cuando yo empecé a gritar, la emoción me dice, ¿sabe qué, señora misionera? Le voy a mandar $300. Porque él sabía que yo vivía por fe. Era un pastor que había trabajado muy cerca conmigo y sabía que yo me movía por fe, que si Dios me decía, tome la maleta y váyase mañana a Uruguay, yo agarraba la maleta y me iba para Uruguay. Entonces, y bueno, le doy gracias a Dios porque era una persona que no sabía nada y pude pagar esa deuda y con los 100 que me quedaron, pues pude volver por tierra a Colombia, ¿viste? Qué bendición, por Volviste a Dios. Colombia. Sí. Qué tremendo, qué testimonio, palabra. Qué palabra. Yo sé que hay gente del otro lado que nos está escuchando y estás sembrando fe, pastora. No sé si te diste cuenta, pero la atmósfera se transformó en fe. Gloria a Dios. Pastores, sé que quizás el tiempo nos asedia, nos corre, pero me gustaría que puedan, quizás, ahora primero al pastor, definirme el matrimonio con una palabra. Su matrimonio. Nuestro matrimonio Sí. es fe. Fe.
Se la sembré, le puse con razón. sembrado Sí, la vos para le que diste la empuje respuesta, algo. le diste para que dé la respuesta. A ver, ella renunció a una carrera de administradora de empresa y yo renuncié a la gerencia en una empresa hotelera para servir por fe. Wow. Y a partir de ese momento nos casamos y viajamos y tenemos esposa y tenemos hijos y alquilamos iglesia y alquilamos casa y no tenemos un sueldo. Claro. Servimos a Dios por fe. Y también Gloria de a pronto lo Dios. dice porque esa parte, que estamos 100% dependiendo de Dios. Y segundo, que nuestra relación fue solo creerle al Señor, ¿viste? Porque dos personas, nosotros no tuvimos una relación como las otras personas, Sí, sí, ¿verdad? tuviste, sino claro. virtual, de orar. Si querés te cuento. Dale, No, sí, lo dale, vamos a- lo sí, vamos a- sí, dale, contalo, 2011, contalo. 2011 yo hice mis primeros pasitos más o menos en formación de Biblia acá en Argentina y me manda el Ministerio de Colombia, Sí. que era el ministerio en ese tiempo, a hacer la formación teológica a Santa Cruz de la Sierra. 2011 yo llego a Santa Cruz de la Sierra, ella era parte de los profesores. Ajá. Yo la vi, ella súper seria, yo Sí, súper me imagino. distante. No, me imagino. Terminó todo. Al año siguiente, 2012, me tocaba hacer la escuela de misiones en Bogotá, Colombia. Yo llegué 6 meses internado en un intensivo, sin celular, sin internet, sin nada, Biblia de domingo a domingo. En diciembre yo veo por la ventana que pasa la misionera colombiana, Patricia Cortés, que llegaba de Brasil. Esa noche dormía con nosotros en la casa misionera y al día siguiente salía para Venezuela, para Paraguay, no sé para dónde. Me la volví a cruzar ahí mientras yo rendía examen final para graduarme en la escuela de misiones. En el 2015 nos volvemos a cruzar. Yo andaba misionando por el norte de Argentina y ella venía de Paraguay, no sé qué. Y mi mamá ya la había visto y dice, anda en la Argentina la misionera Patricia Cortés. Le digo yo, pero es muy seria. Ella no me da ni cinco. No, me imagino. Entonces nos cruzamos en una iglesia bautista. Ella predicaba esa noche, ese domingo, y al día siguiente seguía de viaje para Perú. Entonces la pastora que organizó el evento en la iglesia bautista me dice esa noche, ¿no querés acompañarnos la semana que viene en un viaje al norte de Misiones a Santiago? Sí, yo voy. Le digo, pues, al servir a tiempo completo, vos me invitás esta noche, yo armo valija y mañana nos vamos. Claro. ¿Me entendés? Tenemos Sí, esa. sí, sí. Entonces, en medio del viaje misionero, ella dice, tengo que hablar con Patricia, pero Patricia está en Perú. ¿Alguien tiene saldo? No tiene nadie saldo. Le digo, yo tengo saldo, pero no tengo el teléfono de Patricia. Ustedes varones me entienden. Yo tengo saldo, pero no tengo el teléfono de Patricia. No importa, dice, yo lo pido, dice la pastora. Pues yo no quería ser el carnal que ande pidiendo teléfono de la predicadora internacional. Entonces ella pide, y yo mientras ella dije, ese número no lo borro. Y lo agendé. Sí. A partir de ese momento empecé a mandarle mensajes tipo, ¿me explicás la carta de los hebreos? ¿Me explicás Juan 3:16? Nunca me respondió nada. 6 meses. Mala profesora. 6 meses escribiéndole. Cuando estuvo en Bolivia no me contestó. Cuando estuvo en Paraguay le escribí, no me contestó. Dice que ella estaba en Lima con una pastora. Ella abrió una iglesia, fundó una iglesia en Lima. Y entra un mensaje mío y ya se... Le dice, ¿qué pasó, misionera? No, dice un pastor de Argentina que me escribe. Y si él fuera la respuesta de Dios, y eso fue lo que la hizo cambiar, y acá estamos. Ahora podemos escuchar la versión del otro lado. ¿Cómo me ¿O fueron a misionar juntos? No, nunca misionamos. Nunca misionaron juntos. El año que tuvimos, porque yo tuve que hablar con su pastor, Obvio. me dijo, venite a Bogotá y vas a pedir la mano de ella, porque en Colombia se acostumbra hoy pedir la mano de la novia. Mirá vos, qué lindo. Llegué a Bogotá, tuve que ir a Pero no tenías plata a para ir. Cúcuta, ese es otro tema, no tenía plata. Wow. Y le dijiste al Señor. Sí, que necesitaba viajar y alguien sin saberlo se presentó con $, que era lo que yo necesitaba para ir y volver Wow. hasta Cúcuta. Viaje hasta Bogotá y de ahí otro avión hasta Wow, Cúcuta. Qué tremendo. Y bueno, hablé con el pastor dijo, perfecto, ustedes comienzan un noviazgo, pero ella ahora, la Se semana queda que acá, viene, claro. sigue misionando y yo seguir misionando por otro lado. Es decir, nosotros tuvimos una relación mientras ella andaba por Brasil Celular. por teléfono. Sí. Y no fue fácil porque dependíamos de la velocidad de la internet, se quedaba tildada la imagen. La primera vez que tuvimos un contacto así fue en Bogotá ya para ¿Se casaron conocer allá su en Bogotá? familia. No, acá en No. Argentina. Wow.
¿Y cómo vivió esa experiencia usted? Que no le contestaba, que no... No, pues tenía esa situación, ¿viste? Sí. Porque ya había pasado por la experiencia de que muchos hombres de Dios me decían, Dios me reveló que tú eres mi esposa. Ah, sí, y nada, que, sí, y que te seguro. persiguen y Seguro, bueno, seguro. situaciones así complicadas. Y porque ya tenía una decepción y yo quería Claro, cometer otro claro. error. Claro. Entonces, bueno, cuando me dice la pastora, la verdad sí me quería casar y quería tener una familia y le doy gracias a Dios porque estos hijos son respuesta Amén. de Dios. Así es. Porque yo le oraba, Señor, bueno, para mí servir al Señor es todo. Pero le dije, Señor, creo que tenemos que ser personas integrales, ya estoy como en este tiempo y creo que ya se me está pasando el tren, y se me pasó. Pero yo le oraba, Señor, si un día yo quiero casarme y si la persona con la que me voy a casar quiere tener hijos, necesito que me bendigas, que me rejuvenezcan. A mí me decían, pero vos tenés la fórmula de la juventud, porque nunca aparentaba los años, pero era porque yo le pedía al Señor que me rejuveneciera para cuando yo me casara, Sí, sí, sí. no tuviera que pasar. Qué Y bueno, la bueno. situación era que, entonces era muy, y aparte que era muy cerrada, muy religiosa, que yo tuve que romper un poco de estructuras. Todo era pecado. Sí, Imagino. venía de una formación así que tenía que el Claro. Señor empezar a quebrar, ¿viste? Y cuando él me dice, pero a mí me seguían mucho, pero nadie era capaz de Hablarte, de encararte, cosas porque como ya son. me imagino Claro, tu cara. y aparte, no, la cara no solo, sino que también la imagen que uno mostraba, una persona muy de Dios estaba allá, ¿viste? A veces también uno muestra, quiere, pero pone barreras, ¿viste? Sí, sí, Y sí. cuando el tema, él me enfrentó, me dijo así, mira, yo amigas tengo muchas. A mí no me interesas como amiga, yo quiero una persona para compartir mi vida. Ahí me cayó como un y Fue quedé la palabra así. que la conquistó. No, quedé así como que, uy, Le dije, si no te interesa mi amistad, yo no te escribo nunca. Si no te interesa como hombre, no te escribo nunca más porque no me interesa tu amistad. Claro. Yo amigas estoy lleno de amigas. y aparte que ¿En también, serio? no, y era cierto porque muchas veces de las chicas con las que él hablaba mucho, yo las conocía porque yo llegaba a las casas de ellas y lo veía charlar con ellas, ¿viste? Ah. Entonces Claro. yo cuando lo veía le decía, pastor, y como que le gustan las jovencitas, ¿no? Ya te estaba Pero poniendo freno. pero eran misioneras que estuvieron Sí, conmigo en sí, Santa sí, Cruz, sí, misioneras sí. que estuvieron conmigo No, en Perú, pero misioneras que estuvieron conmigo en pero Colombia. eran niñas que las orientaba, ¿viste? Ah, Pero claro. yo lo miraba así. Pero cuando él me dice así todo esto, y cuando llega el tiempo, porque ya se va cumpliendo el tiempo, una cosa es así hablarlo y otra cosa ya se va acercando el tiempo, Claro. que te vas a casar. Entonces empiezo yo a orarle al Señor y decirle, Señor, bueno, como me has escuchado tantas veces, me has ayudado en tantas veces, por favor, ayúdame en esta. Bueno, entonces me dice el Señor, mira, la decisión era mía, pero si vos no te vas a casar con él, bueno, ahí hay otras chicas que ya están interesadas, que me están clamando. Y esto me mostró. Ah, sí. Wow. Entonces, bueno, Es le oré al argentino. Señor y bueno, ahí estamos. Gloria a Dios. Gracias, tremendo. Dios. Ahora te digo la verdad, escucharlos a ustedes y ver que todo ha surgido, eso también es fe, porque en realidad decir, yo, la verdad, mira, tengo aquella chica me está gustando, pero no me está dando bolilla, yo ya no, ya empiezo a crecer, ya tengo una edad como para no seguir esperando y de golpe, viste, que te diga no, ya es como, bueno, listo, Claro. ¿entendés? Y bueno, gracias a Dios tuvo el privilegio de decirte que sí, una colombiana, así que bueno. Porque así somos los argentinos, ¿viste? Pero bueno, qué lindo. Lo que sí quería hacerte una pregunta. A pesar de todo esto, yo te escuché, la verdad, creo que va a ser fácil la respuesta. ¿Te resultó fácil servir a Dios? No, pastor. Ah, La verdad que no. Si yo me hubiera puesto a hacer los cálculos, jamás hubiera servido al Señor. Creo que, empezando porque no le dije que yo era demasiado tímida y vergonzosa. Yo no hablaba con dos personas. Yo crecí en una familia muy unida. Mis padres tenían negocios, pero yo siempre estaba en la fábrica, ¿viste? Y nunca me exponía así. Pero cuando Dios me llama, Dios me empieza a hablar y a revelar cosas y a decirme. Me levantaba en la mañana, oraba y me daba palabra profética para gente que yo no conocía. Y me decía, Señor, hoy le vas a hablar a una persona y le vas a decir esto, le vas a decir lo otro. Y es varias palabras. Cuando iba a la calle o en el colectivo me decía, esta persona que está ahí, decirle esto, esto y esto. Lo que te di esta mañana. Entonces así empieza Dios a romper estructuras.
Y aparte que tienes que, si eres el primero, tienes que pasar la persecución, por ejemplo, yo... Más en la mujer. Sí. Yo iba a la iglesia, cuando yo vivía con mis padres yo no hacía nada. Cuando yo empecé a buscar a Dios, entonces le queda mucho tiempo para ir a la iglesia, entonces tiene que hacer cosas en la casa. Yo trabajaba y estudiaba. Y me ponían hasta a cuidar a mis hermanitos pequeños para que no pudiera ir a la iglesia. Entonces en el fin de semana yo qué hacía, me levantaba temprano para irme a los ayunos. Yo vivía en el sur y congregaba en el norte. Era más de 1 hora de viaje. Entonces agarraba a los nenes, les cocinaba y me iba en el colectivo y para estar en los ayunos, porque para mí era imagínense una más joven, importante. sí, imagínense una joven que en un tiempo que está metida en todo el tiempo en ayuno y en intercesión, donde estaban las viejitas intercediendo, ya estaba yo. Con un hambre de Dios. Y entonces no fue fácil porque fue la persecución, fue que me ponían muchas trabas en mi familia. Luego empiezan los desafíos en la formación de Dios, ¿no? Que cada día los retos son más grandes y que tienes y cosas que hay que cambiar y a veces el que te digan que no también. Cuando uno es joven uno piensa que puede conquistar el mundo entero y que tiene toda la fuerza, pero también tiene que entender que necesita formación, que tiene que aprender que necesita ser pastoreado, Y que cuando decidiste servir a Dios te cortaron el sustento económico. Me cortaron el sustento económico. Te vas a servir al Señor, dejaste la universidad, dejó la universidad, bueno, arréglese como pueda. Me hicieron un favor, parecía duro, pero me hicieron un favor. Porque conocí al Dios que provee. Empecé a ver que Dios es real. Cuando yo conocí al Señor, pastor, entonces llegó yo a una iglesia muy tradicional y todas las mujeres usaban pollera. Y yo venía de allí y mi tía me decía, usted es una pecadora. Los hace que los otros se detengan. Mira, eso es una pecadora. Entonces las viejitas me regalaban la ropa que ya no usaban. Imagínense ropa de viejita. Una jovencita. Yo parecía un arcoíris, pero estaba enamorada del Me Señor. hace acordar a mi esposo lo que cuenta. Mi señora lo mismo, pero así. Le regalaban la ropa de la viejita y se ponía ella. Y los zapatos las medias de colores, los zapatos altos así, todo. Tremendo, me hace acordar. Pero un enamorado del Señor no importa nada. Y bueno, al parecer, empezar no es fácil, pero yo le doy gracias a Dios por todo. Porque, como dice la Biblia, todo obra para bien. Amén. Ahora, perdón, Sí, pastor. dale. Su familia, su papá, su mamá, ¿conocieron al Señor? Conocieron al Señor, mis hermanos buenísimo. fueron pastores, Buenísimo. misioneros. Usted fue la llamada primera. Sí. La que tuvo que pagar el precio. Punta de lanza. Punta de lanza. No, y ahora sirven al Señor más. Mi mamá que se había levantado tanto, en todo lo que se había levantado, es una mujer tremenda de Dios. Mirá, Una mujer, mi mamá no le pasa a nadie sin que le predique, es una mujer de oración y de ayuno. Me imagino. Y mi hermana es pastora En Oruro, Bolivia, un hermano también pastor, un primo que está pastoreando. un primo que pastorea en Lima. Lima, Perú. Valió la pena, pastor. Sí. Así que todos tomaron el Evangelio para servir, es decir, hacer lo que hoy estás haciendo vos aquí en la Argentina. Para la gloria de Dios. Qué importante. La verdad, buenísimo. Tremendo. No puedo repetir lo que me dicen de los controles. Pastor, si tuvieses la oportunidad de tomar un café con algún personaje bíblico, ¿con quién sería y por qué? ¿Me entendiste la pregunta? Jesús. O no puede ser Jesús. Sí, no. Es de la Biblia, es el Jesús, es el más grande, es el centro de la Biblia, Jesús, obvio. ¿Por qué? Sí, ya sé, me dijiste ese más grande. Pero qué le, o sea, imagínate ese face to face ahí con Jesús, ¿qué le preguntarías, no? ¿Qué, es decir, o qué no le preguntaría, ¿no? Porque le preguntaría de todo. Si vos lees, agradecerle su amor por recibirnos siendo lo desechado del mundo. Yo era tartamudo, fóbico, con ataques de pánico. A vos te hizo nuevo. Siempre me hicieron bullying toda la vida. A mí me hacían bullying antes de que se inventara la palabra. El tema es que yo nunca lo conté. A mí me golpeaban, me tiraban las cosas al piso y yo llegaba, ¿cómo te fue, hijo? Bien. Wow. ¿Entendés? Nunca me quejé con las maestras, entonces eso me cerró de no hablar con nadie, tartamudo. Wow. Y que cuando llego a la iglesia me decían, Dios te va a usar predicando en naciones, vas a predicar en otro idioma, vas a cantar en estadios. Y yo decía, yo no, se equivocó. Y lo hizo porque lo hace él. Tremendo. Entonces,
Es decir, ese amor de elegir lo despreciable, lo vil, Lo vil. ese barro que él lo toma y lo amasa y hace una vasija en donde después se derrama él, porque es él. Es él. Es él. Papi, por favor. Autor y consumador Es de él. nosotros. El que se la cree. Yo soy ese burrito. El Ah, que sí. todos te hacían palma y el burrito decía, wow. Al día siguiente no pasó nada, porque no era él. Seguía sino atado el la- que iba arriba de él. Seguía atado al Y- otro día. Y de niño, ¿qué querías ser cuando? Viste, cuando uno es niño siempre tiene un sueño. De niño, Tiene que haber deportista. deportista. Siempre tenista. Tenista. De hecho, juego tenis. jugaste. Desde Aquí- los aquí- 16. también. ¿sí? Ah, qué Ah, mira, bien, no. buenísimo. ¿A quién como referente tenías en el tenis? ¿Tenías Y en algún ese referente? tiempo, ¿En ese tiempo? entre las mujeres, Graf y Sabatini. Ah, claro. Claro. Y entre los varones, Sampras, Agassi. Ah, En la actualidad, el Potro. Ah, claro. Exactamente. Ah, bueno. Pastora, una fecha que creas que a lo mejor hizo un clic en la familia, en lo personal, en el ministerio. El 20 de julio. Vein- Del año en que me convertí. No les saqué la calculo la fecha, pero sé que el día en que nací de nuevo es el 20 de julio. Siempre lo recuerdo porque Dios me hizo una nueva criatura. A veces uno piensa que por no hacer, entre comillas, nada bueno, no haber conocido el mundo, es demasiado bueno. Pero Dios hizo tantas cosas en mi vida, era más pecadora que cualquiera. ¿Cuántos años tenías cuando conociste al Señor? 19. 19, Jovencita. ¿verdad? Wow. Y de niña, que como toda niña que soñaba con su príncipe azul y como toda. Con todo el dale. ¿Alguna carrera en mente? Sí, quería tener empresas. Empresa. Por eso había estado estudiando administración de empresas, Claro. cuando Dios me llamó. Y lo dejé porque escuché la voz de Dios. Bueno, me le salí del tema. No, por favor. Porque cuando conocí al Señor, tuve mucha persecución, ¿viste? Y tuve que empezar a ir a la iglesia a escondidas. Ya 1 hora era mucho para viajar. Entonces, para que mis padres se calmaran un poco, empecé a congregar a escondidas en la iglesia del barrio. Ah, Y en el barrio, ya mi hermana, tengo la hermana que ahora es pastora, la invito a la iglesia y cuando le preguntan, me impacta que le dicen, ¿usted por qué vino a la iglesia? Dijo, yo vine a la iglesia porque vi en mi hermana algo diferente y quiero lo que ella tiene. wow. Y el pastor de la iglesia, ya empezamos a ir y el pastor de la iglesia dice, voy a enviar unos jóvenes a Ecuador para que hagan misiones. Y entre esos van las niñas Cortés, mi hermana y yo que teníamos por la misericordia de Dios testimonio. Y entonces, cuando fuimos, ahí es cuando yo dejo la universidad, agarro la práctica del semestre y digo, me voy para Ecuador a servir al Señor. Entonces allá, cuando llego a Ecuador, empieza esa pasión, esa hambre por las misiones. Yo no sabía de misiones, empiezo a sentir ese ardor en mi corazón, esa hambre por predicar. Cuando vuelvo a Colombia, mi vida quedó totalmente transformada. Yo ya no podía hacer nada. Yo lo único que soñaba era con predicar, con ir a hablarle a la gente, al necesitado, con ir a ayudar a los jóvenes, porque cuando estuve allá empecé a ver tanta necesidad y dije, Señor, yo nací para esto. Fuiste a predicar a la guerrilla, pastor, Ah, sí, también iba a predicar a la guerrilla, por la misericordia. allá en Bogotá. Qué tremendo. Qué bárbaro. pastor. La verdad, quería hacerte una pregunta, pero ya me parece que esa pregunta está de más. Si alguna vez te habías apartado del Señor por alguna consecuencia de... No, pastor. Ah, Pero es- tuve ahí. luchas, como cualquier joven. Sí, sí, por Porque- eso. Pero cuando yo me convertí y no sabía orar, le hice una oración al Señor. Señor, no permitas que me aparte de ti. Ah, Había creado una canción y la canción decía eso, ¿viste? Y llega un momento en que yo tengo esa pasión por Dios y quiero predicar y todo esto. Y había hecho esa oración específica. Pero empieza como todo joven a traerme el mundo. Quería saber qué era en una discoteca o un boliche, como Claro, llaman sí, acá, sí, qué era claro. tener un novio, todo eso. Y cuando empiezo a tener eso, el Señor empieza a colocar gente que me predica, gente que me habla, hasta Wow. en conversos. Venía gente que no conocían a Dios, eran usados por Dios para hablarme. Wow. Las paredes me predicaban y bueno, le doy gracias a Dios que nunca dejó que me apartara. O sea, tuve la lucha, sí, pero Dios me sostuvo y Pastor, una pregunta. Una debilidad suya y una fortaleza suya. Una debilidad mía, carácter.
Yo me identifico con Pedro. Es decir, yo no soy Que corta oreja. no soy de los que nunca fallan, no soy de los que viven en las alturas, de los que se presentan como los más ungidos, los más santos. Yo estoy del otro lado, yo estoy del lado de los perdonados, de los que se equivocan, de los que la embarran, de los que hacen cosas y después dicen ¿para qué hablé? Y eso me lleva al amor incondicional de Cristo. Es decir, si Dios me sostiene a mí, puede sostener a cualquiera. Amén, me lo imagino. Así se hace. Pero todo lo contrario, pastor, todo lo contrario. No, yo no digo por eso, pastor, sino que yo me identifico, porque digo, Sí. Señor, necesitamos tener, no digo por él, digo por lo Sí. personal, Sí. necesitamos tener un carácter transformado, porque a veces uno cree que está haciendo algo bueno y a veces Sí, no, sí, ¿para sí. qué hablo? Hay momentos en que también es sabio callar. Sí. Aún en De los eso cuando pecadores crece. el número uno. Como Sí. Qué bueno que es eso, ponerse del lado de la persona también, porque a veces cuando uno es dictador, viste, decir, no, vos estás cometiendo errores, no, creo que es el error de él también es mío, Exactamente. ¿me entendés? Exactamente. Y una fortaleza que tengas, que vos digas, Cuando la descubra te digo. Una fortaleza, no sé, resiliencia. mira, Es decir, siempre disponerme para salir, para levantarme de lo que sea que nos pase. Eso. eso es bueno. Si lo Muy tenía bueno. antes de conocer a Cristo, ahora con el Señor y el Espíritu Santo, imagínate. Sí, olvidate. ¿Pastor? Eso. Estaba viendo, no, estaba pensando justamente, Tienen tenía todo- un montón de preguntas. Sí, digo, pero no sabemos qué decirle, pero- porque ustedes pareciera como que, no sé, son personas, y ojo, lo que ustedes hacen, lo que ser, viajar, andar, estar, y eso nos enseña mucho más a nosotros, que siempre estuvimos clavados en un solo lugar y no nos movimos, no tuvimos ese privilegio de poder llegar a lugares donde se necesitaba. Tal vez nosotros nos acostumbramos a estar en un lugar y no movernos, ¿entendés? Me diste el pie, mira, justamente, justo te la pregunta esa. ¿Qué consejos le darían a alguien que cree o siente tener el llamado misionero, no? Porque no Hoy es está fácil. muy... Bueno, A ver, bueno, sí, bueno. ¿qué consejos le darían? A él o a ella, ¿no? Que se lance. Que el Evangelio no es estar sentado luchando con el sueño y que la haga corta porque mañana tengo que ir a trabajar. Eso no es el Evangelio. Quizás a alguien piensa eso muchas Sí, veces. claro. Uy, qué larga que la están haciendo, estoy cansado, mañana tengo que ir a trabajar. No. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es predicarle al etíope que está en el medio de la tierra leyendo algo y que no entiende. ¿Sí? Hay una Samaria que está ardiendo en fuego con milagros, pero también hay un etíope que alguien tiene que llevarle palabra, ¿me entiendes? Yo he predicado a 3 personas y a 2 niños al lado del chiquero de los chanchos, Wow, y esa gente también necesita, claro que sí. Sí que ¿entiendes? Claro. Entonces hemos ido a lugares en donde la mayoría no quiere ir, porque ahí no vas a recibir, Claro. te toca llevar. Exactamente. Palabra, te toca muchas veces invertir lo que no tenés y también es hacer la obra. Amén. También es hacer la obra. El templo es el tiempo. El tiempo nos el templo, dije yo. El tiempo nos asedia. asedia. Cualquiera de los dos nos puede compartir 2, 3 minutos una palabra a la audiencia, lo que sientan en su corazón. Bueno, gracias pastores por esta No. oportunidad. Gracias. No, por favor. Juan 3:16 Ah, dice así, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. Y yo pensaba que a este mundo vino mucha gente. En la historia nacieron personas que fueron muy importantes en la ciencia, en el deporte, en la tecnología, en el arte, en la música, en diferentes rubros. Hubo gente que fue muy importante, pero ninguno de ellos dividió la historia en 2. Amén. Solamente Jesucristo, Amén. tanto para la iglesia como para el no creyente, porque aún el que no crea en Jesús tiene que ver que la historia quedó partida en 2, antes de Jesús y después de Jesús. Sí. Y cuando Jesús se manifiesta, siempre ocurre un antes y un después, en la vida, en una familia,
en una nación siempre hay un antes y un después. En mi caso hubo un antes y un después. Psicofármacos, y hoy no tomo ni una vallaspirina, ¿sí? Según los médicos, nosotros no podíamos ser padres porque nos casamos grandes, ella, bueno, más de 40, yo 46, y contra toda lógica tenemos 2 hijos preciosos, ¿sí? Cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos transformó, y eso es lo que hace. Por eso, si estás escuchando, y te animo a que lo busques a Él, no una religión, sino al Hijo de Dios, Amén, amén. que va a producir ese antes y el después en tu casa y en tu vida misma. Amén. El pastor Oscar Roldán, la pastora Patricia Cortés, pastores misioneros, de hecho la iglesia se llama Iglesia Misionera de Tigre, IMDET, estuvieron y pasaron por la plataforma de FMRDT un jueves 4 de septiembre. Pastor, nos estamos despidiendo. Bueno, amada audiencia, gracias por estar allí. Y la verdad, hoy recibimos un mensaje también de algo que se está perdiendo mucho, que es las misiones. Y gracias a Dios por traernos estos pastores, porque nos vuelven a hacer entender que hay misioneros y que hay misiones para emprender. Así que gracias, Dios los bendiga a todos aquellos que nos escuchan. Y gracias por impartir a la audiencia y a nosotros mismos ese espíritu de fe que nos compartieron. Saludamos a toda la audiencia, que el Señor les bendiga, nos despedimos. Chau, 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 que el Señor les bendiga, bendiciones. Tu avivamiento.